Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo de 20 preguntas de cultura general sobre Francia. ¿Qué tanto sabes de este país, del amor y de la luz? En este vídeo vas a poner a prueba tus conocimientos sobre la historia y la geografía, las tradiciones y mucho más de este fascinante país europeo. Desde París hasta la Provenza, desde la Revolución Francesa hasta la moda y gastronomía. Prepárate para descubrir y aprender datos sorprendentes. Así que, sin más, ¡empecemos! ¡Chao! Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Francia? Respuesta correcta, París. ¿Sabías que París, conocida como la ciudad de la luz, es famosa por su papel pionero en la iluminación urbana? La ciudad destaca por su rica cultura cafetera, su patrimonio artístico representado por el Museo del Louvre y monumentos icónicos como la Torre Eiffel. La Catedral de Notre Dame es un ejemplo de su arquitectura gótica, mientras que el Palacio de Versalles, aunque está fuera del centro, es célebre por su opulencia. Además, París es un crisol de lenguas y culturas debido a su gran número de turistas y residentes internacionales. Pregunta número 2. ¿Cuál es el río más largo de Francia? Respuesta correcta: el río Loira. ¿Sabías que el río Loira es el río más largo de Francia, con una longitud de aproximadamente 1.006 kilómetros? A lo largo de su curso, atraviesa diversas regiones vinícolas y es conocido por sus impresionantes castillos, como el Castillo de Schavot y el Castillo de Chenonceau, que son parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El Loira también es famoso por su biodiversidad y es considerado el río salvaje de Francia debido a sus ecosistemas naturales bien conservados. El Loira ha sido una importante vía de transporte y comercio desde la antigüedad. En el pasado, se utilizaba para transportar mercancías, incluyendo vino y sal, a lo largo de sus aguas. Pregunta 3. ¿Qué famoso monumento se encuentra en París? Respuesta correcta: la Torre Eiffel. ¿Sabías que la Torre Eiffel está hecha de aproximadamente 18,038 piezas de hierro forjado y más de 2,5 millones de remaches? Fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, cuyo nombre lleva el monumento. Cuando se construyó, la Torre Eiffel fue muy criticada por algunos de los artistas y arquitectos más prominentes de la época, quienes la consideraban una aberración estética. Hoy en día, es una de las estructuras más admiradas del mundo. La Torre Eiffel tiene 20,000 bombillas que la iluminan por la noche. El espectáculo de luces, que ocurre cada hora durante la noche, dura 5 minutos y es una de las características más famosas del monumento. Cada 7 años, la Torre Eiffel recibe una nueva capa de pintura para protegerla de la corrosión. Se utilizan alrededor de 60 toneladas de pintura en cada proceso de restauración. ¿Quién es el autor de Los Miserables? Respuesta correcta: Víctor Hugo. ¿Sabías que Víctor Hugo, el famoso escritor francés autor de Los Miserables y Nuestra Señora de París, El Jorobado de Notre Dame, fue también un activista político comprometido?
Durante su exilio político en las Islas Channel, Hugo no solo escribió algunas de sus obras más importantes, sino que también se convirtió en una figura clave en la lucha contra la pena de muerte y en la defensa de los derechos humanos. Su activismo y sus escritos influyeron profundamente en la política y la sociedad de su tiempo. Sus obras han sido adaptadas en numerosas ocasiones para el cine, teatro y musicales. Los Miserables. Pregunta número 5. ¿Qué región de Francia es famosa por sus vinos? Respuesta correcta: la región de los Burdeos. ¿Sabías que Burdeos, una de las regiones vinícolas más famosas de Francia, es conocida por su sofisticada clasificación de viñedos que data de 1855? En esa fecha, Napoleón III encargó una clasificación de los mejores vinos de Burdeos para la Exposición Universal de París, y la lista resultante todavía se usa hoy en día. Esta clasificación, conocida como la clasificación de 1855, divide los viñedos de Burdeos en 5 categorías llamadas crus, desde el primer cru hasta el quinto cru, y ha jugado un papel fundamental en establecer la reputación mundial. Pregunta número 6. ¿Qué evento deportivo se celebra anualmente en Francia en julio? Respuesta correcta: el Tour de Francia. ¿Sabías que el Tour de Francia, una de las carreras ciclistas más prestigiosas del mundo, se celebró por primera vez en 1903 como una estrategia de marketing para aumentar las ventas de un periódico llamado El Auto? La carrera fue un gran éxito y rápidamente se convirtió en un evento anual. Desde entonces, el Tour ha crecido en tamaño y en importancia, atrayendo a ciclistas y espectadores de todo el mundo. Además, el recorrido cambia cada año, pasando por diferentes regiones de Francia y, a veces, de países vecinos. Pregunta 7. ¿Qué revolución comenzó en 1789 en Francia? Respuesta correcta: la Revolución Francesa. ¿Sabías que la famosa Marseillaise, el himno nacional de Francia, fue escrita durante la Revolución Francesa en 1792 por Claude-Joseph Rouchat de la Ile? Originalmente titulado Chant de guerre pour l'armée du Rhin, canto de guerra para el ejército del Rin, el himno se convirtió en un símbolo del fervor revolucionario y fue adoptado oficialmente como himno nacional en 1795. La Marseillaise es conocida por su letra poderosa y evocadora, que refleja el espíritu de lucha y los ideales republicanos de libertad. Pregunta número 8. ¿Cuál es la lengua oficial de Francia? Respuesta correcta: el francés. ¿Sabías que el francés se convirtió en la lengua oficial de Francia en 1539 con la Orden de Villers-Cotterets, emitida por el rey Francisco I? Antes de esta orden, el latín y diversos dialectos regionales eran comunes en Francia. La Orden de Villers-Cotterets mandó que el francés fuera usado en todos los documentos oficiales y actos legales, promoviendo así su estandarización y uso en la administración y la vida pública. Esta medida jugó un papel crucial en el fortalecimiento del francés como lengua nacional y en la unificación lingüística del país. A lo largo de los siglos, el francés ha evolucionado desde el antiguo francés hasta el francés moderno. El idioma ha sido influenciado por el latín, el normando, el italiano y otros idiomas. Pregunta número 9. ¿Qué es un croissant? Respuesta correcta: un tipo de pan.
¿Sabías que el croissant, el famoso pastelito en forma de media luna asociado con la gastronomía francesa, en realidad tiene sus raíces en Viena, Austria? La historia cuenta que el croissant se originó a partir de un pastel llamado Kifferl que se hacía en Austria desde el siglo XIII. Según la leyenda, el Kifferl fue creado para celebrar la victoria sobre los otomanos en la batalla de Viena en 1683. Los pasteleros vieneses moldearon el pastel en forma de media luna para simbolizar la derrota del Imperio Otomano, cuya bandera tenía una media luna en su emblema. Pregunta número 10. ¿En qué ciudad se encuentra la Catedral de Notre Dame? Respuesta correcta, París. ¿Sabías que la Catedral de Notre Dame, una de las catedrales góticas más famosas del mundo, tiene una historia arquitectónica que incluye un proyecto de restauración radical en el siglo XIX? Después de haber sufrido daños y deterioro durante la Revolución Francesa, la catedral fue objeto de una restauración extensa dirigida por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc entre 1844 y 1864. Viollet-le-Duc no solo restauró la catedral, sino que también agregó elementos como la aguja central y varias gárgolas y esculturas que no estaban presentes en el diseño original. Pregunta 11. ¿Qué famoso museo alberga la Mona Lisa? Respuesta correcta, el Museo del Louvre. ¿Sabías que el Museo del Louvre, uno de los museos más grandes y famosos del mundo, originalmente fue construido como una fortaleza medieval en el siglo XII? La estructura original fue diseñada por el rey Felipe Augusto para defender París de los invasores. Con el tiempo, en el siglo XVI, la fortaleza fue transformada en un palacio real por el rey Francisco y posteriormente se convirtió en museo en 1793 durante la Revolución Francesa. El Louvre alberga una de las colecciones de arte más variadas del mundo, incluyendo la icónica Mona Lisa. Pregunta 12. ¿Cuál es la montaña más alta de Francia? Respuesta correcta, Mont Blanc. ¿Sabías que el Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes y de Europa Occidental, se encuentra en la frontera entre Francia e Italia y tiene una altura de aproximadamente 4,808 metros, 15,774 pies, sobre el nivel del mar? Además, el Mont Blanc tiene una historia de exploración fascinante. Fue escalado por primera vez en 1786 por Jacques Balmat y Michel Gabriel Paccard. Este ascenso marcó el inicio del alpinismo moderno y atrajo a montañeros de todo el mundo. La ruta original de ascenso, conocida como la Ruta de Balmat, sigue siendo una de las principales rutas para los escaladores. ¿Qué famoso castillo se encuentra en el Valle del Loira? Respuesta correcta, el Castillo Schabour. ¿Sabías que el Castillo de Schabour, uno de los más grandiosos y emblemáticos del Valle del Loira en Francia, tiene una característica arquitectónica única que se cree que fue influenciada por Leonardo da Vinci? El diseño del castillo incluye una doble escalera en espiral en la gran escalera central, que permite a las personas subir y bajar sin cruzarse. Se cree que esta escalera innovadora pudo haber sido inspirada por los bocetos de Leonardo da Vinci, quien trabajó en la corte de Francisco, el rey que ordenó la construcción del castillo. Además, Schabour fue construido en el siglo XVI como un pabellón de caza para Francisco y su arquitectura combina elementos de la tradición medieval con el Renacimiento. Pregunta número 14. ¿Qué significa Champs-Élysées?
Respuesta correcta: los Campos Elíseos. ¿Sabías que los Campos Elíseos, Champs-Élysées, en París, una de las avenidas más famosas del mundo, deben su nombre a la mitología griega? El nombre Champs-Élysées proviene del Campos Elíseos en la mitología griega, que era el lugar donde las almas de los héroes y los virtuosos iban después de la muerte, un tipo de paraíso. Además, la avenida fue originalmente un campo de cultivo en el siglo XVII antes de ser transformada en una avenida arbolada por el barón Haussmann en el siglo XIX como parte de sus renovaciones urbanísticas de París. Pregunta 15. ¿Quién era el líder militar y emperador de Francia en el siglo XIX? Respuesta correcta: Napoleón Bonaparte. ¿Sabías que Napoleón Bonaparte, el célebre líder militar y emperador francés, tenía una relación fascinante con la tecnología de su tiempo? Durante su reinado, Napoleón mostró un gran interés por la tecnología emergente y las innovaciones científicas. Por ejemplo, fue uno de los primeros en adoptar y promover el uso del globo aerostático para la observación militar. En 1794, durante la Revolución Francesa, Napoleón asistió a una demostración de globos aerostáticos. Pregunta 16. ¿Qué famosa estructura fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Respuesta correcta: el Faro de Alejandría. ¿Sabías que el Faro de Alejandría, también conocido como el Faro de Faros, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Construido en la isla de Faros en Alejandría, Egipto, entre 280 y 247 a.C. durante el reinado de Ptolomeo II, el faro se erigió para guiar a los marineros y facilitar la navegación en el puerto de Alejandría. Este faro era notable no solo por su tamaño y altura, se estima que alcanzaba entre 100 y 130 metros de altura. Pregunta 17. ¿Cuál es el nombre del famoso parque temático ubicado cerca de París? Respuesta correcta: Disneyland París. ¿Sabías que Disneyland París, inaugurado el 12 de abril de 1992, no solo es el parque temático más grande de Europa, sino que también tiene una historia interesante en cuanto a su diseño y construcción? Originalmente llamado Euro Disney Resort, el parque fue una de las primeras expansiones internacionales de Disney fuera de Estados Unidos. El diseño del parque se inspiró en la arquitectura y el paisaje europeos. Pregunta 18. ¿Qué importante acuerdo de paz se firmó en 1919 en Francia? Respuesta correcta: el Tratado de Versalles. ¿Sabías que el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, no solo marcó el final oficial de la Primera Guerra Mundial, sino que también incluyó una cláusula que provocó controversia y tensiones internacionales durante décadas? Esta cláusula fue la cláusula 231, conocida como la cláusula de culpabilidad de guerra, que atribuía la responsabilidad total del conflicto a Alemania y sus aliados. La cláusula 231 fue extremadamente polémica y fue vista por muchos alemanes como una injusticia. ¿Qué movimiento artístico tuvo origen en Francia en el siglo XIX? Respuesta correcta: el impresionismo. ¿Sabías que el término impresionismo fue inicialmente un término despectivo utilizado por críticos de arte para describir un nuevo movimiento artístico en Francia a finales del siglo XIX?
La palabra proviene del título de una pintura de Claude Monet llamada Impression, Soleil Levant, impresión, sol naciente, que fue exhibida en una de las primeras exposiciones impresionistas en 1874. El crítico Louis Leroy utilizó el término impresionismo en una crítica irónica para los artistas. Pregunta 20. ¿Cuál es el nombre del famoso festival de cine que se celebra en Francia? Respuesta correcta: el Festival de Cannes. ¿Sabías que el Festival de Cine de Cannes, uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, tiene una famosa alfombra roja en la que las estrellas suelen desfilar durante la ceremonia de apertura y clausura? La alfombra roja es conocida por su deslumbrante brillo y el glamour de los eventos que allí tienen lugar, pero originalmente la alfombra era de color azul. Fue solo en la edición de 1953 que el Festival de Cannes adoptó la alfombra roja como símbolo de la elegancia y el estatus de la gala. Desde entonces, ha sido un lugar icónico donde los cineastas, actores y celebridades deslumbran con sus trajes y estilos en cada edición del festival. ¡Felicidades! Has llegado al final de nuestras 20 preguntas de cultura general sobre Francia. Esperemos que hayas disfrutado este recorrido por la historia, la cultura y las curiosidades de este increíble país. ¿Cuántas preguntas lograste responder correctamente? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like, me gusta al vídeo. Si te parece el contenido interesante, te agradecería mucho que te suscribas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.